continuaremos conociendo algunas semejanzas que existen entre la Constitución de la Hermana República del Ecuador en relación al derecho de participación y de acuerdo a la Constitución Política del Estado Plurinacional de Bolivia, referido este derecho de participación en los derechos políticos. En la Hermana República del Ecuador podemos encontrar que estos derechos de participación se encuentran y la Constitución de Bolivia señala en el artículo 26 hasta el artículo 29 de qué manera un ciudadano, una persona va a poder ejercer estos derechos políticos. El artículo 26 de la Constitución Política del Estado Plurinacional de Bolivia indica que todas las ciudadanas y ciudadanos tienen derecho a participar libremente en la formación, ejercicio y control del poder político, directamente o por medio de sus representantes y de manera individual o colectiva. La participación será equitativa en igualdad de condiciones entre hombres y mujeres. Este derecho a la participación comprende la organización con fines de participación política, conforme a la Constitución y a la ley, el sufragio mediante voto igual, universal, directo, individual, secreto, libre y obligatorio, escrutado públicamente. El sufragio se ejercerá a partir de los 18 años cumplidos, donde se practique la democracia comunitaria. Los procesos electorales se ejercerán según normas y procedimientos propios, revisados por el órgano electoral, siempre y cuando el acto electoral no esté sujeto al voto igual, universal, directo, secreto, libre y obligatorio. La elección, designación y nominación directa de los representantes de las naciones y pueblos indígenas, originarios, campesinos, de acuerdo con sus normas y procedimientos propios. La fiscalización de los actos de la función pública. Este aspecto del derecho fundamental al sufragio, el cual se lo ejerce mediante el voto, se lo adquiere a los 18 años. En Bolivia, los derechos de la ciudadanía, como habíamos mencionado anteriormente, se los adquiere cuando una persona adquiere la capacidad de obrar. La capacidad jurídica que se inicia con el nacimiento de una persona de acuerdo al Código Civil y que, sin embargo, este aspecto en Bolivia también está reconocido por el Código Niño, Niña y Adolescente, donde se señala que la concepción da inicio a la capacidad de obrar, es decir, que esta capacidad jurídica, no es la capacidad de obrar. La capacidad de obrar se adquiere a los 18 años. En cambio, la capacidad jurídica es reconocida en Bolivia por el Código Civil, que se adquiere desde el nacimiento. Y, sin embargo, por el Código Niño, Niña y Adolescente, la capacidad jurídica se la adquiere desde el momento de la concepción de una persona. Una vez que una persona alcanza los 18 años, de acuerdo a las normas bolivianas, recién adquiere este derecho fundamental al sufragio, el cual se ejerce a través del voto. Continúa indicando la Constitución Política de Bolivia que los bolivianos residentes en el exterior tienen derecho a participar en las elecciones a la presidencia y vicepresidencia del Estado y en las demás señaladas por ley. El derecho se ejercerá a través del registro y empadronamiento realizado por el órgano electoral. Los extranjeros residentes en Bolivia tienen derecho a sufragar en las elecciones municipales conforme a la ley, aplicando los principios de reciprocidad internacional. Aquí un aspecto muy importante es que la Constitución en el artículo 27, parágrafo segundo, señala que las personas que no son bolivianas, que son extranjeros, pueden sufragar, pueden ejercer este derecho solamente en las elecciones municipales. Los municipios son las ciudades que existen en Bolivia. Bolivia está organizada a través de departamentos. Estos departamentos tienen provincias y dentro de estas provincias existen municipios. Por ejemplo, la capital de Bolivia es Sucre y Sucre es un municipio. Dentro de la provincia existen otros municipios como el municipio de Yotala también, la provincia Oropesa, y la provincia Oropesa se encuentra dentro del departamento de Chuquisaca. El ejercicio de los derechos políticos se suspende en los siguientes casos
previa sentencia ejecutoriada mientras la pena no haya sido cumplida. Es decir, que una persona puede perder estos derechos políticos, es decir, el derecho a sufragar, que lo ejercita a través del voto, en los siguientes casos: cuando tome armas y preste servicio en fuerzas armadas enemigas en tiempos de guerra, por defraudación de recursos públicos y finalmente por traición a la patria. En Bolivia, en el artículo 29, se ha reconocido a los extranjeros el derecho a pedir y recibir asilo o refugio por persecución política o ideológica, de conformidad con las leyes y los tratados internacionales. Toda persona a quien se haya otorgado en Bolivia asilo o refugio no será expulsada o entregada a un país donde su vida, integridad, seguridad o libertad peligren. El Estado atenderá de manera positiva, humanitaria y expedita las solicitudes de reunificación familiar que se presenten por padres o hijos asilados o refugiados. Este aspecto, además de referirse al derecho político en Bolivia, también hace referencia a un aspecto que está previsto en materia penal, es decir, la extradición. Y cuando hablamos de extradición, tenemos que tener en cuenta que Bolivia es un país que promueve la paz, y se ha visto casos precedentes judiciales donde el Tribunal Supremo de Justicia, donde se tramitan las extradiciones en Bolivia, ha denegado la remisión de una persona a un país porque su vida corre peligro. Es el caso de un ciudadano de la hermana República de China, quien ha sido solicitada su extradición hacia China, y que Bolivia ha considerado que los motivos de esa extradición iban a terminar en una pena de muerte al ciudadano. Y en ese caso, Bolivia, al tener en cuenta la Convención Americana sobre Derechos Humanos, entre otros convenios y tratados internacionales, ha denegado la procedencia de la extradición, porque Bolivia es un estado pacifista y no ha dado procedencia a la extradición para favorecer el derecho a la vida de esa persona. Con esto hemos terminado este apartado de los derechos políticos, y el día de mañana estaremos continuando con este taller internacional de derecho comparado en materia constitucional. Estoy presto a las preguntas que puedan hacerlas y nos encontramos muy pronto.